De David Sánchez hoy ha sido muy breve, ha dicho que no incurrió en ningún delito, ha defendido su inocencia, pero no ha aclarado los pormenores del proceso de selección del cargo al que accedió en la Diputación de Badajoz. Dice que se cambió la nomenclatura del cargo, pero que no se dio ni siquiera cuenta y que no tenía capacidad para enchufar a su amigo Luis Carrero. También el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha dicho que en el momento de la contratación de David Sánchez en 2017 él apenas tenía relación con Pedro Sánchez y que por eso no le pudo enchufar, que ni siquiera sabía que tenía un hermano. El resto de procesados, porque son 11 procesados en este juicio, también han defendido su inocencia. ¿En contacto el actual presidente del Gobierno con usted, reclamando algún apoyo personal, familiar, político para él? Primero aclaro que no era presidente de Gobierno, no, bueno, ni siquiera secretario general, ¿no? Pero en cualquier caso no. Y ni siquiera le habló de alguna forma él, o directa o indirectamente, le habló de su hermano. No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos. A esta hora, esto es lo que está ocurriendo en ese juicio, esto es lo que está deliberando ahora mismo el tribunal, si tiene que volver a declarar o no el hermano de Sánchez. Esto está siendo una, en fin, muy penosa sesión en la que la responsable de Recursos Humanos ha comparecido. Hay dos testigos que han dicho esto estaba amañado. Uno es el teniente Balas, la UCO. La otra es una mujer que perdió aquella oposición, pero que no denunció en 2017 hasta 2024. Estos son los dos testigos que soportan esa supuesta, en fin, amaño. Al otro lado, cada uno de los testimonios, el último este. En absoluto, yo no he conocido ningún incumplimiento, pero además no lo he conocido ni por una denuncia anónima, ni porque algún superior jerárquico nos lo haya trasladado, ni porque los compañeros nos hayan dicho que cumplía o no cumplía con su trabajo, con su jornada o cualquier otra cosa. Ahora mismo, yo no soy un experto. Ese es un asunto muy importante. Ahora mismo lo que tenemos es esto, y ahora mismo este es el juego de testimonios que tenemos sobre la mesa, porque sobre la mesa hay dos testimonios que salpican a David Sánchez, al hermano del presidente del Gobierno, y todos los demás acusan, señalan y dicen que hay amaño. Un teniente coronel de la Guardia Civil, el teniente coronel Balas, el único testigo que dice que ha habido un amaño de la plaza, y una opositora que efectivamente no denunció en el año 2017, sino que ahora, en el año 2024, cuando se convierte el escándalo en público, hace esa reclamación. Estos son los únicos testimonios en contra. Ese cargo de puesto directivo no nace en el área de cultura. Tiene que ser de un nivel superior. El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Que en 2017 la única convocatoria es esta. Pregunté que quién era Pedro Sánchez, pensando que era una persona más del entorno nuestro, y me mandó una foto del actual presidente del Gobierno. Entonces, en el momento en que yo no vi que a mí me habían hecho preguntas y que sobre todo se lo daban por la buena contestación a las preguntas, yo ahí vi desigualdad de oportunidades. Y frente a esto, el resto de testimonios en contra, diciendo aquí no ha habido amaño. Primero, el de los testigos que dicen eso era un rumor. En ningún momento se menciona que esto esté amañado ya. Es más, el término hermanísimo se pone, dice uno de esos testigos, porque llama la atención, pero se conocía que había otros candidatos. Dos, se desmiente aquello de nunca fue a trabajar, estuvo y trabajó. Y tres, se cuestiona, incluso lo hace la Fiscalía, si todo esto no ha prescrito ya, si todo esto no ha caducado ya, si no hay, dice la Fiscalía, delitos prescritos, es decir, intención más política que legal. Declaramos extinguida por prescripción la responsabilidad penal por el delito de aceptación de nombramiento ilegal, el bloque A, por el que venía siendo acusado el señor David Sánchez Pérez Castejón. Desestimamos todas las demás cuestiones planteadas.
Sería una conversación informal, no sé si en la secretaría del centro o en un pasillo, no sé dónde. Yo no recuerdo nada más, ni sé quién lo dijo. A la sala no le interesan ni los rumores, ni las elucubraciones, ni los corrillos. Los puestos por encima de la jefatura de servicio no estaban sujetos a nuestro control, digamos. ¿Por qué? Pues porque estaba establecido así. ¿Está por escrito? Pues no. ¿No responder a las preguntas que se le formulen o responder a unas sí y a otras no? Usted decide. Bien, voy a contestar a las preguntas de mi letrado. ¿De su abogado? Sí. ¿Exclusivamente? Sí. De acuerdo. Bien. Señor letrado, tiene la palabra. Con su venia, ilustrísima. Don David, buenos días. Buenos días. Durante el periodo de tiempo que trabajó usted en la Diputación de Badajoz, sí, ¿tuvo despachos a su disposición para poder ejercer su labor? Sí, inicialmente se habilitó un despacho en el Conservatorio Superior. Luego ese despacho, durante el periodo de la pandemia, se utilizó para distintas actividades. Yo cuando regresé este mismo despacho estaba ocupado por una compañera y en el periodo entre 2023-2024 yo hago uso de despachos comunes, espacios comunes, despachos habilitados y herramientas de trabajo, hasta que posteriormente hay una reubicación en otro espacio también común dentro de las dependencias de servicios centrales, entiendo, en sitio en la Plaza de España. A pesar de que fue usted el coordinador de la Oficina de Artes Escénicas, no hace usted mención a la oficina donde se habría desarrollado esa labor después del cambio de nomenclatura. ¿Puede explicar a la sala por qué? Bueno, precisamente porque no era entendido como una oficina con ventanilla o un edificio físico. Señor David, ¿puede repetir esto? No lo he escuchado bien, por favor. Sí, que no era entendido como una oficina en sí mismo, una oficina física con una ventanilla. Entiendo que es lo que usted quería preguntar, sí, claro, ¿no? Que la oficina no era un edificio, sino una categoría administrativa. Entiendo que sí. Mire, ¿cuándo se enteró usted precisamente de este cambio de nomenclatura del puesto que usted ocupaba en la Diputación? Bueno, cuando ya se había realizado. ¿Usted sabe por qué se produjo este cambio de denominación de su puesto? Bueno, yo entiendo que se produjo por la evolución natural de las actividades que ya se venían realizando. Entonces vino a responder a esa evolución. En particular, usted que ha estado aquí todas las sesiones, hemos escuchado que según parece hubo un incremento del volumen de las subvenciones y además una cierta expansión geográfica de lo que tenía que ver con el mandato inicial de la coordinación de los conservatorios. ¿Usted entiende que esto es así? Sí, sin duda alguna, además, sí. ¿Algún proyecto en concreto que usted recuerde? Muchos. Muchos, ¿no? Muchos integrados dentro de la posible captación de fondos europeos a través de los programas operativos de cooperación transfronteriza España-Portugal, etcétera. ¿Este cambio de denominación usted se lo solicitó a alguien de forma expresa o de forma...? No. ¿Usted utilizó alguna influencia para que se produjera ese cambio de denominación de la plaza? Tampoco. ¿Usted fue quien decidió el cambio de denominación? No. Mire, como sabe usted, aquí también hemos debatido que en ese cambio de denominación uno de los efectos que produce es que desaparece la I de incompatibilidad que sí aparecía en el contrato original. ¿Usted tuvo que ver algo con esa eliminación? No. ¿Usted en algún momento solicitó de la Administración la compatibilidad para ejercer algún tipo de actividad privada? Me refiero a que si solicitó esa compatibilidad. Bueno, en una ocasión una orquesta portuguesa estaba interesada en contactar e integrar dentro de su formación a alumnos egresados o incluso profesores del conservatorio. En ese sentido, yo elevé esta petición que se me hacía a mí de mi participación en estas actividades a Emilia Parejo, que entonces era mi directora del área. Ella me contestó negativamente y ahí quedó el asunto. O sea, no, le dijo que no podía y ahí quedó todo. Que no podía y bueno, pues no. Mire, usted después del cambio de denominación de su plaza original, ¿seguía percibiendo el mismo salario? Sí.
Mire, como sabe, sostienen las acusaciones populares que este cambio de denominación lo que venía a ser es una especie de disfraz para adaptar el puesto a sus preferencias personales, como si fuera una suerte de capricho suyo. ¿Usted comparte este criterio, señor Sánchez? Yo no lo comparto. No lo comparto porque todas las actividades se marcaban dentro de la actividad institucional propia de la Diputación. Eran publicitadas con los logotipos de la Diputación. Había expedientes, controles de gasto. Entonces, no puede ser relaciones institucionales, no puede ser una relación o una actividad privada mía. Mire, ¿nos puede decir qué relación existía entre los dos conservatorios que usted coordinó y Ópera Joven? Bueno, pues conectaba con alumnos, egresados, profesores, el departamento de canto, coro, orquestas, conjuntos instrumentales. Es decir, no era lo mismo que los conservatorios, pero estaba conectado funcionalmente con los conservatorios. ¿Y las relaciones entre Ópera Joven y la Oficina de Artes Escénicas, le puede decir usted a la sala brevemente en qué consistían? Perdón, disculpe, entre Ópera Joven y la Oficina de Artes Escénicas. Sí, bueno, Ópera Joven se enmarcaba dentro del paraguas administrativo que representaba la Oficina de Artes Escénicas. Y dentro de esa Oficina de Artes Escénicas se integraba la labor de Ópera Joven, ¿quiere usted decir? Sí, claro. Además de la ópera, había otra serie de actividades culturales que se desarrollaban también en el marco de la Oficina de Artes Escénicas. Sí, bueno, que yo recuerde ahora mismo talleres vocales, talleres de creación teatral o incluso proyectos expositivos en colaboración con museos. Mire, por último le voy a preguntar en relación con la dotación de la plaza del señor don Luis Carrero. Sí. ¿Usted conocía en el año 2023 al señor Luis Carrero? Sí, tengo una amistad con él desde hace bastante tiempo. Antes del año 2023, ¿el señor Carrero realizaba algún tipo de actividad, algún tipo de trabajo relacionado con usted? Bueno, en concreto trabajo, ¿a qué se refiere? Sí, que si se refiere a una colaboración informal, yo le admito la pregunta, pero un trabajo per se entiendo que es una relación laboral entre dos personas. No, me estoy refiriendo a una colaboración. Bien. Vale, sí. Entonces, ¿puede explicarle a la sala exactamente en qué? Sí, bueno, él me ayudaba en redactar mejor mis ideas. Es una persona muy interesada en los proyectos culturales. Y bueno, yo le compartía en qué estaba trabajando yo y me ayudaba. Según parece, por lo que usted ha contestado a esta pregunta, esa colaboración era desinteresada. Desinteresada absolutamente. Mire, ¿sabe usted también que se ha debatido mucho en el plenario acerca de un correo del octubre del año 2023 en el que da la apariencia de que usted conocía a quién se le iba a conceder la plaza antes de que se reuniera la comisión de evaluación? ¿Nos puede usted explicar en qué contexto se produce la emisión de ese correo electrónico? La emisión propia del correo. Sí, el correo en el que usted pone de manifiesto al señor Carrero, que da a entender como si que ya la plaza estuviera avanzada. Sí. Bueno, originalmente, como ya ha entrado bastante el mes de septiembre de 2023, yo empiezo a escuchar en los pasillos de Diputación que se va a crear va a haber un refuerzo en el área de cultura. Septiembre del 23. Septiembre del 23, sí. Ya ha entrado el mes. Sí. Entonces, bueno, yo en ese momento se lo comunico a Luis y le digo, estate atento por si te interesa. Bien, 2 meses más tarde aproximadamente me cruzo con él y él me dice que la plaza ya estaba. Entonces el malentendido es que yo confundí que la plaza estaba publicada con la adjudicación de la plaza. Pero inmediatamente en ese mismo correo el propio Luis me corrige y me dice que no tiene noticia ni calendario y ahí queda. ¿Usted tenía información directa? Yo ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento. Mire, ¿usted sabe cuáles eran las funciones del señor Carrero en la plaza que se le asignó? No lo sepamos, pero entiendo que él estaba encargado de las actividades transfronterizas, ¿no? De coordinación de centros, entiendo. ¿Le consta si ese trabajo él lo realizaba con regularidad? Sí, eso sí me consta. Mire, también se ha puesto de manifiesto que
esta dotación de la plaza que finalmente se adjudica al señor Luis Carrero también era una tapadera para que el señor Luis Carrero hiciera el trabajo a usted. ¿Esto es así? Bueno, no es que me cueste verle dirigir una orquesta o organizar ensayos, porque es una persona muy válida y tiene muchos talentos, pero obviamente mi actividad requiere de una formación técnica que yo tengo y que en este caso, en este aspecto concreto, se lo digo porque Luis tiene efectivamente, es una persona muy talentosa, pero no puede hacer mi trabajo. Dos últimas preguntas, con permiso de la sala. En la estimulación y adjudicación de la plaza del señor Carrero, en lo que tiene que ver con su tramitación administrativa, incluso antes de que se iniciara el proceso, ¿usted tuvo algún tipo de intervención? No. ¿Habló con algunos superiores o para...? No. ¿Usted, como le pregunté antes en relación con el cambio de nomenclatura, influyó en alguien para que se dotara la plaza y se adjudicara después a favor del señor Carrero? No. Señoría, no hay más preguntas. Gracias. Muy bien. Señor Sánchez, gracias. Siéntese, por favor. Muchas gracias.